Para cada uno hay 2 minutos para la segunda pregunta. A la licenciada Andrea Bolaños, representante de Cámara del Agro, ¿cuáles son los beneficios de esta iniciativa de ley para la población más vulnerable y en condiciones de pobreza? En cuestión de 2 minutos, licenciada, ¿puede usted responder a esa pregunta? Muchas gracias. Quizás sí hay que partir de lo que mis distintos compañeros aquí en la mesa mencionaban, y yo considero que la iniciativa de ley es una iniciativa que todavía le hace falta mucho análisis, y decir en este momento que tiene un beneficio para los usuarios o los ciudadanos más vulnerables, llamémoslo de esa forma, creo yo que no sería lo más adecuado, porque la ley todavía carece de muchos elementos que son necesarios para una adecuada gobernanza del uso del agua. Entonces, yo creo que aquí no se trata de cuáles son los beneficios que la ley del agua le va a otorgar a unos o a otros, sino que aquí estamos hablando de un tema de que lo importante es preservar el recurso del agua como tal, y al preservar el recurso del agua, nosotros vamos a poder estar bien todos los usuarios. ¿Y a qué me refiero por estar bien todos los usuarios? Precisamente a esa priorización que bien decía aquí el ingeniero Monterroso. Eso es fundamental, y creo que en cualquier legislación comparada que nosotros analicemos, siempre hay una priorización del uso del agua, y eso corresponde precisamente a fomentar el adecuado uso y sobre todo a preservar la vida humana. Entonces, contestando a la pregunta, es importante una ley del agua, pero es importante una ley del agua tanto para el desarrollo humano, priorizando definitivamente el uso domiciliar, pero también es importante una ley del agua para una adecuada utilización del recurso hídrico en pro de la economía del país, porque finalmente al existir desarrollo va a existir también una mejor oportunidad para todos nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? Le agradecemos a la licenciada Andrea Bolaños por su aporte en relación a la pregunta del cual le fue planteada. Doctor Yuri Melín, ¿considera usted que esta iniciativa de ley garantiza los derechos humanos contenidos en la legislación nacional e internacional? El proyecto de ley 5161. Bueno, la iniciativa en su título lo tiene, ¿verdad? O sea, la iniciativa dice que en el enfoque de derechos se está hablando también y la observancia de los derechos humanos. Uno tendría que entender qué es lo que el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Sistema Nacional aprobó en el 2011 como el derecho humano del acceso universal al agua y el saneamiento. Y otra cosa es la gestión integral de los recursos hídricos. Yo creo que un beneficio inicial es si dentro del marco de la Constitución se aprueba la ley y la ley hace el esfuerzo por empezar a regular el tema del agua, pues ahí pensaríamos nosotros que si tiene un buen establecimiento del sistema de derechos y obligaciones se podrían complementar algunos de los derechos. El asunto es hasta dónde está la línea que limita el acceso al agua para consumo humano, agua potable y saneamiento, que ese es el derecho humano contemplado como tal, y dónde está la protección de los bienes hídricos, que eso va en el enfoque del derecho humano a un medio ambiente o un ambiente sostenido, que son dos de los enfoques diferentes. La ley hace un esfuerzo. Lo importante acá es entender que, dada la debilidad de las instituciones del sector público, yo no veo la capacidad para gestionarlo, ¿verdad? Tal vez estando el procurador y la procuradora acá, también es un tema para que la propia institución del procurador cree la defensoría del agua. A lo mejor este es el momento para que la exigibilidad del derecho, vista las demandas, porque cuando uno lee prensa, radio, ve televisión, la mayoría de demandas de la gente vienen en un grupo porque le están afectando el acceso al agua para consumo. Y es un tema de ineficiencia en cuanto al abastecimiento del agua en las colonias, todo este tema, el costo. Otra cosa son las afectaciones por contaminación de los cuerpos de agua. Pero en concreto, la ley debería hacer un esforzamiento para garantizar derechos esenciales, ¿verdad? La participación ciudadana efectiva, por supuesto el tema del acceso a la información pública, visto como un derecho humano, porque como bien lo hizo Toniel, si sabemos cuánta agua hay, dónde está, en qué estado, los ciudadanos también tienen derecho a saber la decisión que la administración está tomando. No puede ser como pasa en el tema de la generación de electricidad,
Se otorga un derecho de caudal público para generación de un de construcción de una cortina de concreto, creación de una represa, y a las comunidades afectadas aguas abajo no se les informó ni se les consultó, y ahí se violentan los derechos. Y finalmente, por el tema de la primera pregunta, que no quería perderlo yo porque me pareció muy interesante, cualquier ley que se apruebe requiere un periodo entre 12 y 30 años para que veamos los resultados efectivos de la ley, porque crear institucionalidad pública, cultura, presupuesto, normativos técnicos y demás. Mentira sería creer que con aprobar la ley las cosas cambian inmediatamente. Al contrario, se van a exacerbar conflictos cuando se empiece a normar sobre estos temas. Eso sería. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Otoniel Monterroso, muchas gracias. ¿Considera que con la aprobación de la ley de aguas se pueda disminuir el nivel de contaminación que existe en el recurso hídrico en Guatemala? Uno de los elementos que yo estaba intentando hacer énfasis cuando yo hablaba sobre la autoridad y ese punto de lo que se requiere como institución, yo tengo en mente no un ministerio, una autoridad o un edificio donde hay oficinas, sino toda una serie de reglas de juego en donde se pueden tener claridad de quién la usa, cómo se usa, quién paga, cuánto paga y por supuesto cómo se debería de regresar esta agua al ambiente nuevamente. Ustedes saben que el agua es un bien que no se diluye, sino que hay un ciclo y todo lo que consumimos va a parar en algún lado del ambiente nuevamente. Por lo tanto, la ley de aguas debería tener también la institucionalidad o las reglas de juego para que el desecho o los vertidos también sean manejados. No podemos solo utilizarla y sacarla contaminada y ver qué pasa. Nosotros creemos que la ley así como está en este momento no tiene todas las reglas de juego, es decir, la institucionalidad que se está creando no llega a tener todas las reglas de juego necesarias para crear una verdadera gobernanza del agua, no solo en la contaminación, sino, como mencioné anteriormente, en el uso, en la distribución, en la priorización y otros temas.